Señores ediles, habiendo número en sala, vamos a iniciar la sesión extraordinaria para brindar homenaje al caudillo del Partido Nacional, general Aparicio Saravia, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. En este sentido, le damos la palabra al edil Cosme Molina. Gracias, presidente. Gracias, señores ediles, por acompañarnos en este homenaje que le realizamos en el día de hoy al máximo caudillo del Partido Nacional, el general Aparicio Saravia. Aparicio Saravia cae herido en Masoller un 1 de septiembre de 1904 y fallece a los 9 días del otro lado de la línea divisoria, 3 kilómetros adentro de Brasil. Manifestamos nosotros en una forma muy personal que el 10 de septiembre debería ser una fecha muy importante para los uruguayos, no solamente para el pueblo nacionalista, digo para todos, viendo las razones por las que el general Aparicio Saravia peleó. El general no peleó para hacerse del poder. El general Saravia se fue a las armas para defender los derechos cívicos, para que se terminaran los fraudes electorales, para que las minorías tuvieran su representación, para que existieran lo que hoy es un departamento con un gobierno de un partido y un gobierno nacional de otro partido. Las famosas jefaturas que pedía el general Saravia en aquellos departamentos que eran mayorías. Por esas razones y por muchas más, derramó sangre el país, sangre entre hermanos, no solamente de blancos, sino también de colorados. El general Saravia, describirlo, hablar del general Saravia es muy difícil y además muy lindo, decía siempre recordando a Silvio Cardoso. Es difícil porque de Saravia se habló todo. Yo voy a recurrir, indudablemente no tengo la capacidad de un historiador para hacer un homenaje. Simplemente voy a recurrir a personas, a escritores, a poetas, a historiadores que escribieron sobre la vida de Saravia. Y no solamente fueron blancos los que escribieron sobre Saravia, también lo hicieron gente del Partido Colorado, gente de izquierda escribió sobre Saravia, y todos coincidían en lo mismo. Un hombre al cual el país le debe mucho. Por eso decía lo del principio. El 10 de septiembre tenía que ser conmemorado de una forma diferente, que el país reconociera lo que hoy estamos usufructuando en cuanto a las libertades cívicas. Saravia peleó por eso, dio su vida junto a muchísimos blancos por eso. Decía que es muy difícil hablar de Saravia, y voy a recurrir, por ejemplo, a algunos historiadores, algunos poetas. Javier de Viana manifestaba sobre la vida del general y decía: hacer el relato del gran caudillo es empresa temeraria. No hay marco que le venga bien, ni pluma se reconoce torpe e impotente para trazar los rasgos de esta figura extraña. A través de la larga historia que han escrito distintos escritores sobre la vida de Saravia, decía, han ido viendo el excepcional caudillo pintado en sus hechos y en sus dichos. Lo que yo voy a decir en mis últimas páginas de mi relato poco agregará a la imagen, a pesar de cuanto digan sus detractores, los que le insultan por pasión, por ignorancia o por consigna, subordinado el espíritu de verdad y de justicia a estrechas necesidades. Aparicio Saravia es un hombre superior, quizás la figura más grande del Uruguay contemporáneo.
Para juzgarle es necesario estar lejos de él, de cerca o intimida o deslumbra. Es uno de esos hombres a los cuales no se le puede contemplar indiferente. Es preciso amarlo u odiarlo. Esto en algunos de los pasajes que escribía Javier de Viana. Tenemos, por ejemplo, también algunas letras del libro Caudillos de Lincoln Maistegui. Sobre la vida de Saravia dice: ¿qué puede decirse del mayor caudillo épico de la historia del Partido Nacional que no se haya dicho ya? Su nieto, Nepomucemo Saravia García, escribió un libro sobre su turbulenta epopeya basada en los recuerdos de Nepomucemo Saravia Díaz, hijo del legendario guerrillero y padre del biógrafo que resulta, más allá de una objetividad que no se propuso, de extraordinario interés. El argentino Manuel Galvez convirtió a Aparicio en un trabajo espléndidamente escrito, pero que tiene más de novela que de historia. Es el arquetipo de la nobleza, idealismo y coraje. Washington Reyes Abadie lo colocó en un pedestal inmarcesible y el inolvidable serial Enrique Mena Segarra glosó sobre sus dos revoluciones y dibujó un perfil humano con trazos de incomparable grafismo. Para iniciar este modesto pero sincero homenaje del Partido Nacional, debemos decir que el general Saravia da Rosa nació en Pablo Páez, departamento de Cerro Largo, un 16 de agosto de 1856. Fue el cuarto hijo de los 13 habidos en el matrimonio, cuyo apellido fue más tarde castellanizado en Saravia. Hay que recordar que se llamaba Francisco Saraiva, apodado Chico. Después vinieron otros más: Gumersindo, Basilicio, Antonio, Floricio, apodado Chiquito, Francisco, Amalia, Mariano, Timoteo, Teresa y Sensata. Eran 13 los hijos, los hermanos del general Saravia. Importante decir que había uno de los hermanos de Saravia, que ya es conocido por todo, era colorado. Pasando a otra parte sobre el caudillo y su causa, en 1896, Antonio Floricio Saravia, Chiquito, y su hermano Aparicio fundaron en Puntas de Pablo Páez el Club Blanco Gumersindo Saravia, y en agosto de ese mismo año promovieron una recolección de fondos para iniciar la lucha armada. Chiquito dice que tendió su poncho y vació sobre él su cinturón lleno de monedas, lo que fue inmediatamente imitado por otros concurrentes. En septiembre, Aparicio, acompañado por el joven Basilicio Muñoz, viajó a Montevideo y conversó con las autoridades del directorio del Partido Nacional, a quien les comunicó su proyecto revolucionario. Cuando el presidente se enteró de este proyecto de Saravia, puso objeciones por falta de recursos. Su interlocutor tuvo un gesto de esos que definen a un gran caudillo. Colocó sobre la mesa, Aparicio Saravia, los títulos de sus propiedades y las de Chiquito, al tiempo que decía: prefiero dejar a mis hijos pobres y con patria y no ricos y sin ella. El Partido Nacional logró organizar, paralelo con sus grandes divisiones, que se mostró altamente efectivo, nada que ver con las clásicas montoneras de tiempos pretéricos. La composición fue policlasista, intelectuales como Luis Alberto de Herrera, Florencio Sánchez, Carlos Roslo, Eduardo Acevedo Díaz, Javier de Viana, Natalio Botana, Constancio Sevigil, fueron hombres que pelearon al lado de Saravia. Y para ingresar ya en lo que fue su lucha armada, digamos, muy en titulares, porque no tenemos un material
tan amplio como fue todas las batallas que el Partido Nacional al frente de Saravia y sus huestes mantuvieron durante todo el país. Hay un documento de la Revolución de 1896, dice: nuestras ideas no son otras que ver la patria feliz, decía Saravia, y se manifestó en estas palabras a sus correligionarios. Compañeros del Partido Nacional, víctimas de la usurpación y del fraude electoral que hace 30 y tantos años viene sufriendo por gobiernos deshonestos que se suceden sin interrupción uno tras otro, abandona su actitud pacífica para activar su acción en la justa demanda de sus derechos civiles y políticos. El honor partidario, las reparaciones patrias y el prestigio de nuestra bandera nos impone esta resolución. A la sombra de la bicolor caben todas las que sin vacilaciones ni temores aplaudan y sostengan sin restricciones el triunfo de nuestras ideas, que eso no son otras que ver a la patria feliz, regenerada y floreciente. Ciudadanos, ha llegado pues el momento imprescindible de combatir por las armas en la mano el oprobioso gobierno que rige los destinos del país. Ha llegado la hora de levantar las banderas de la reacción armada para combatir con denuedo en nombre de la libertad institucional. Esta es la misión que la fuerza de las circunstancias presentes le reservan al Partido Nacional, el mismo que tiene que cumplir sean cuales fueran los obstáculos con que luche y sean cuales fueran las fuerzas de los dilapidadores de la fortuna pública que salgan a nuestro encuentro. La victoria ha de ser nuestra, decía Saravia, y nuestra también la sangre que ha de sellar el heroísmo con que hemos de combatir a los impíos que sostienen el enfrentoso y afrentado gobierno de Juan Idiarte Borda, que nos ha degradado ante propios y extraños. Correligionarios, no lo dudéis, el elemento militar del Partido Nacional sabrá sostener con honor los principios sacrosantos que nos guían y no desmentirá jamás sus gloriosos antecedentes. Yo os prometo que la espada de vuestro general y amigo estará en todos los momentos al servicio de nuestro partido, que es la causa de la justicia y de la libertad, que reclama con voz herida el presuroso de secar sus lágrimas con el riesgo de su sangre generosa. Vuestro general y amigo Aparicio Saravia. Y aquí comienza un poco lo que es la vida del guerrero, la revolución del 97. El objetivo es narrar con detalle las dos campañas saravistas. Sí conviene señalar que la del 97 fue definida por el doctor Luis Alberto de Herrera, quien lo acompañaba a Saravia, la más importante de la historia nacional desde las luchas por la independencia. Por fin, el gran Partido Nacional había encontrado una alta razón para combatir logro de garantías electorales, ampliación del derecho al sufragio, representación de las minorías, voto secreto y una conducción militar como la que no había tenido desde tiempos de Oribe. Recordamos cuando decimos que el voto secreto, antes el voto era cantado, indudablemente, a mí me lo contaba mi abuelo por parte paterna, que era colorado. Él estuvo haciendo lo que se decía la guardia en ciertos puentes, y al que venía con divisa blanca no se le dejaba votar. De ahí entonces la lucha de Saravia por las libertades cívicas y por el voto secreto. Más adelante, pasando a otra etapa de la vida de Saravia, conviene también decir, yo lo dije al principio, que tenía un hermano que era colorado. Ustedes quizás muchos han leído las cartas de Saravia a su hermano colorado. En un trozo de ellas hay una frase que se destaca mucho y que todos la conocemos. Cuando Saravia le contesta a su hermano, dice: tú crees servir a la patria en el puesto que ocupas, pues no lo sirvas,
sirves tan solo a un círculo. La patria es algo más de lo que tú supones. La patria es el poder que se hace respetar por el prestigio de sus hombres y por la religión de sus instituciones no mancilladas. La patria es el conjunto de todos los partidos en el amplio y pleno uso de los derechos. La patria es dignidad arriba y regocijo abajo. La patria no es el grupo de mercaderes y de histriones políticos que han hecho de las prerrogativas de ciudadanos nubes que el viento lleva. Cuenta Ponce de León, uno de sus secretarios, de que aparte de Saravia ser un hombre de campo, con un arraigo muy popular dentro del gauchaje, tenía esa pluma, esa idea fina, y los textos que realmente escribía Saravia y las cartas que todavía se encuentran en el museo, en el Cordobés, son de pluma, de letra y pluma, como decía, y eran realmente del general. Luego del 97 viene el Pacto de la Cruz, al cual el Partido Nacional presenta 7 puntos. Primero dice: renuncia por el Partido Nacional a la lucha armada y licenciamiento del Ejército Revolucionario a partir del nombramiento de los nuevos jefes políticos, lo que yo decía hoy, por lo que tanto peleaba Aparicio. Compromiso del Poder Ejecutivo de sostener ante el Legislativo la reforma electoral, a cuya sanción se ha comprometido ante el país la mayoría de dicho poder, basada en la representación de las minorías y la adopción de garantías satisfactorias para todos. Esta cláusula se establece, es la base fundamental y esencial de esta negociación. Compromiso del Poder Ejecutivo de nombrar jefes políticos que ofrezcan todas las más serias y eficaces garantías. Quinto, reincorporación al ejército de los jefes y oficiales dados de baja por haberse sumado a la revolución, con restitución de los grados y cobro de los haberes devengados. Séptimo, dice, compromiso del Poder Ejecutivo de adoptar, además de las medidas señaladas, todas aquellas que sean necesarias para garantizar con perfecta igualdad a todos los orientales, sin excepción alguna, en el libre ejercicio práctico de todos sus derechos políticos. El Pacto de la Cruz se firmó y después del 97 hubieron varios problemas con distintos gobiernos y por lo tanto no se respetó, y esa fue una de las razones por las que Aparicio saca de nuevamente su pueblo nacionalista a la guerra civil de 1904. Una guerra que algunos la describen como que era una guerra que estaba ganada por Saravia y que hubo algunas fallas en cuanto al desplazamiento de su gente, y de ahí que existieron algunos problemas, pero que en Masoyer, cuando Saravia se enfrenta a las fuerzas gubernistas, lo hacía con un pueblo que lo describe muy bien Carlos Roslo cuando dice: a usted, general, solamente Artigas se puso un pueblo a cuestas, porque al general Saravia lo acompañaron de todo el país a ese encuentro y a esa batalla de Masoyer. Quiso el destino, porque Saravia era una persona que no solamente, él decía cuando mandaba que no se expusiera tanto a las balas, le gustaba pasearse por el frente de batalla, y los que lo acompañaban le decían: general, no se exponga tanto a las balas. Y él decía: si yo mando a los blancos a pelear y a que se expongan a las balas, ¿qué tengo yo que no puedo hacerlo? Y ahí un poco viene lo de esa famosa batalla de Masoyer, cuando Saravia
se paseaba por el frente de batalla, gritando algarabías y encendiendo la pasión, indudablemente que despertaba el caudillo por su gran carisma, a todo ese gauchaje y esa gente que lo seguía. Y ahí quiso que una sola bala, cambiara en parte la historia de este país. Una sola bala. Y brevemente voy a describir cómo fueron los últimos momentos de Saravia, el 1 de septiembre, en esa batalla de Mazoyer. Luego de ser herido y trasladado en una forma en que el general pedía de que no se dijera mucho de que había sido herido, porque indudablemente que la gente de Saravia, si sentía que el caudillo había caído, indudablemente era un bajón muy tremendo y se iban a dispersar, que fue lo que sucedió más tarde. En ese momento crítico del combate, Aparicio Saravia, cumpliendo con su rol de líder carismático, se pasea frente a sus tropas enardecidas, a los combatientes blancos, manteniendo el prestigio del caudillo que no le huía a las balas. Varias detonaciones se sintieron cerca del líder blanco, incluso alcanzaron a su caballo, hasta que una lo impactó de lleno. El carácter eminentemente caudillesco del comando revolucionario, personificado en la figura del general Saravia, y el magnetismo personal que irradiaba, determinó que al ser este herido de muerte en plena acción, su capacidad de mando, gobierno y administración se derrumbara. Esto trajo aparejado una desmoralización enorme que disgregó al ejército y lo transformó en un rebaño humano que solo buscaba huir y refugiarse en Brasil. Saravia tenía conocimiento de los problemas que sufría el ejército de gobierno en cuanto al estado de la munición, una batalla que durará más de un día, decía, como había sucedido en Tupambaé. Traería aparejado entonces un muy buen resultado para los revolucionarios blancos. Quiso el destino que una causa cayera por el efecto de un solo tiro. Yo en la noche de hoy, presidente, no solamente quiero homenajear al general Saravia, sino una cantidad de rochenses que cayeron también al lado del general. Según los datos recogidos por el historiador castillense Jesús Perdomo, fueron alrededor de 16, entre ellos 2 castillenses, muy conocidos sus apellidos por muchísima gente, Gavino Ubal Olivera y Manuel Olivera Ubal, 2 primos hermanos muy jóvenes que cayeron en el Mazoyer, uno el mismo día, Gavino, el mismo día que cae Saravia, y el otro muere a los 3 o 4 días. Hace muy pocos días, en el monumento del general Saravia en la ciudad de Castillos, que fuera una idea tiempo atrás de Estacio Sena, quien en algún momento estuvo sentado acá como edil, y la muy buena disposición del señor alcalde de la ciudad de Castillos, el doctor Raúl Cerveto, se concretó ese monumento que se había comenzado hace alrededor de 10 años y no se había terminado. Decía que el pasado domingo se puso una placa allí recordando a esos 16 rochenses que cayeron en Mazoyer junto al general Saravia. Y destacar indudablemente el valor que tenía para los castillenses y para la gente del Rincón y de Balizas Manuel Olivera y Gavino Ubal. Pero también hay otro hecho muy importante, digamos, para los castillenses, y es que hubo una mujer que acompañó las 2 revoluciones, tanto la del 97 como la del 94, y se llamaba la Lancera de Aparicio. Esta también peleó en el Maturrango, en esa batalla del 24 de mayo de 1897, que también en la pasada administración se logró poner una placa allí al pie del Cerro de la de Chihuahua, donde se realizó parte de esa batalla. Decía que Castillo estuvo presente en los acontecimientos de la Guerra Civil de 1897 y 1904,
vecinos de la divisa blanca, participaron activamente en las huestes de Aparicio o con acontecimientos bélicos de la Revolución Civil como Batalla del Maturrango, la Lechiguana, un 24 de mayo. Dentro de este contexto de la Rebelión Blanca hubo una activa protagonista castillense de nombre Isidora Altés, también conocida como Isabel, una de las primeras parteras y curanderas que tuvo Castillos, descendiente de indígenas y madre de numerosos hijos. Isidora, o Isabel Altés, fue una criolla de temple y llevada por el idealismo de Aparicio, lanza en mano, se sumó a los huestes revolucionarios del caudillo nacionalista, junto con sus 6 hijos, miren ustedes qué importancia, varones todos, recordándose el nombre de 5 de ellos, Bautista, Robustiano, Benito, Juan y Serafín, todos menores de edad. Este trabajo lo recoge otro historiador castillense, Néstor Rocha, conjuntamente con el profesor Perdomo. Dice que en el peregrinar de Isidora por la pasión de la guerra civil, cumplió la tarea de ser una de las enfermeras que atendían y curaban a los heridos en los campos de batallas. Afirma que utilizaba la riñonada, o sea, la grasa de oveja, bien sobada, que junto con retazos de tela hacían las mechas para lograr sanar las heridas. Con sus 6 hijos dormían debajo de una carpa de cueros secos, de vacunos, y Serafín el menor era uno de los encargados de cuidar los caballos de las tropas revolucionarias. Isidora era una mujer de armas tomar, poseía una lanza y una Remington que llegó a sus manos en 1897 y además participó activamente en las contiendas de la guerra civil. Llegó 1903, otra vez Isabel se suma a las filas revolucionarias de Aparicio hasta septiembre de 1904, mes en que cae mortalmente herido el jefe revolucionario. Una vez enterada entonces de su fallecimiento, de su general, vuelve a los pagos de Castillos. Martina Ojeda era una vecina muy chiquita en el año 90, en una nota que le realiza el profesor Jesús Perdomo, tenía 100 años en el 90 y conoció a doña Isidora. Y esta señora, Martina Ojeda, contaba y decía: yo la conocí siendo muy chica y recuerdo una vez que vino a una reunión en lo de Avelino Olivera, donde estaba presente el coronel Miguel Pereira, que había luchado bajo las órdenes de Aparicio Saravia. Mi padre era muy blanco y no quería que yo viniera, pero fui. Y recuerdo que vi a Isabel Altés, que venía en un charré campero, vestida toda de celeste hasta el pañuelo. Esto escribe Néstor Rocha. Pero miren qué importante y qué, recatando cosas como aparecen, hay décimas a doña Isidora Altés. ¿Y saben quién las hizo las décimas? El profesor Gonzalo Abella. Parte de la décima es muy corta, dice: hace un siglo montonera de Aparicio era Isabel, la Isidora Altés de aquel sueño sin fin, sin tranquera, fue partera y curandera, yuyos y engüentos tenía, su familia la seguía en la patriada inmortal, por gaucha y por oriental era brava y se sabía. El Remington, capturado a las fuerzas coloradas, le acompañó en las patriadas, sus 5 hijos al lado, fue la lanza en su costado inseparable señal, vincha blanca federal le coronaba la frente. Era y es hoy simplemente tierra del suelo natal. Esto escribía Gonzalo Abella sobre esta lancera de Aparicio, que fue un orgullo para los castillenses por la forma en que se expresaba junto a sus hijos. Y ya finalmente, sacando algo de lo que escribe Osiris Rodríguez Castillos sobre Luna Roja, dice que no debemos dudar que nuestro revolucionario tiene a su favor suficientes credenciales como para justificar su presencia entre nuestros héroes. No sé, decía Osiris en un poema, no sé
ni cómo explicarlo, nunca fuimos tantos ni tan fuertes en referencia a la batalla de Massoyer. Tal vez ahí está la clave de esta historia. La batalla estaba ganada, nunca habían sido tantos ni tan bien armados, sin embargo, una sola bala pudo lo que no había podido el ejército de Liña todo. La caída de Saravia pone fin a la batalla y a la revolución. Cierra un capítulo de nuestra historia patria. Aparicio muere un 10 de septiembre de 1904 tras una larga agonía, sin sus jefes, sin su figura armada, hasta los mayores extremos del heroísmo, sus hombres no son nada. Nada pueden sus oficiales hacer para levantar el ánimo de los guerreros y terminar una batalla que estaba ganada. Sin duda que Saravia fue un héroe romántico. Los que nos sentimos blancos siempre lo hemos considerado así. Ninguna novedad ha sido dicha al respecto. Nadie deja la comodidad de su hogar para arriesgar la vida si no hay por delante una causa a la cual destinar todo el esfuerzo. Así fue Aparicio, así fue para quienes dieron la vida con él, por él y por la divisa por la patria. Las huestes nacionalistas perdieron la guerra, indudablemente, no pudieron superar la pérdida del caudillo. Sin embargo, a la larga, su causa resultó triunfante. Su sacrificio no fue en vano. Las conquistas que sobrevinieron son para nosotros los uruguayos de hoy naturales y cotidianas, pero las tenemos merced al sacrificio de quien fuera llamado Águila Blanca y sus seguidores. Saravia nunca buscó el poder, hacerse del poder. Por eso la suya fue una revolución diferente. No es lo habitual que alguien se levante en armas sin pretender instalarse en los supremos puestos de gobierno. Aparicio solo quería que las cosas se hicieran con justicia, que hubiera igualdad y participación, que hubiera cristianidad y honradez en la gestión de gobierno, quien quiera fuera que lo ejerciera. Parte de lo que escribía entonces Osiris Rodríguez Castillo. Y me voy a tomar el atrevimiento, presidente y señores ediles, de decir un poema, una parte de un poema que lo escribe un colorado, Pedro Montero López, poeta duraznense, y que además fuera concejal cuando las intendencias antes se regían no por un intendente, sino por concejales. Lo deben de recordar acá los rochenses. Pedro Montero López, poeta del Partido Colorado y concejal por dicho partido en el departamento de Durazno. Es uno de los temas más lindos que se han escrito sobre la vida, o un poema de los más lindos que se han escrito sobre la vida de Aparicio. Yo lo voy a leer simplemente, no soy un recitador, pero trataré de que más o menos lo interpreten. Decía: qué gran señor de horizontes, qué buen paladín del alba, con su poncho enamorado de la luz, dándole alas. Heroico pastor de vivas en las rústicas gargantas, en un suelo de protesta, sembrador de siembra rauda, que andaba como el lucero cuarteando el día, un día feliz de gauchos y doctores sin iguala. El campo que bien lucía, la ciudad como rezaba, cuando iba espumando el pago de caballeros de plata, cuando embriagaba sus labios el jazmín de una proclama, subiéndosele al sombrero aquel claro por la patria, cuando volaban de a miles de su primavera brava a los mástiles sañudos las palomas partidarias y traían los clarines las bocas llenas de dianas por fácil aire de mozos ensortijados de hazañas, y venían viejos, guerreros de porcelana, alardeando las lujosas virolas de sus tacuaras, y chinas con sus vestidos albos, chinas de plegaria, chinas de sal crepitando en las militares llamas, y negros de fe sonora con grandes golillas blancas, y gurises agridulces, cachorros de alegre rabia. Qué gran señor de horizontes, qué buen paladín del alba,
con su poncho enamorado de la luz dándole alas. Padrino del siglo XX, siglo de niñez amarga, de Fray Marcos, Tupambaé, Illescas, Manzavillagra, padrino de los paisanos y su ángel de la guarda, padrino de Melo, de Estrellas, por ser padrino de Juana. Qué honor el de Cerro Largo al sentir la augusta garra del tigre del cordobés, signando toda su infancia. No hubo revolución que no tuviera de ahijada, fue más que padrino en paz, soberbio padrino en armas. Que diga Montevideo, que diga cómo temblaba al ver el país crecido en su chaparrón de lanzas. El 1904, cuando septiembre emplumaba y el verde hacía pininos, prendida la crin del Abra, quedaron fríos los cerros, el llano quedó sin habla. Con esta enorme noticia, muere Aparicio Saravia. El Masoller está inmóvil, la bruñida cabalgata que con su manea de asombro muere Aparicio Saravia. Y los chasques van abriendo sudarios en la distancia, y el telégrafo entra al pueblo tiritando las palabras, y no sé si no lamentan las divisas coloradas aquella enorme noticia: muere Aparicio Saravia. Los fogones se han quedado con la victoria en voz baja, en aire lacio de pena los banderines son lágrimas. ¿Por qué le crece a la albura tan firme rosa adversaria de un caudillo de Rocío? ¡Qué general de escarcha! En la noche resplandece el poncho que lo amortaja. ¡Qué jefe pierden los tiempos! Sí, ¡qué jefe Florinata! Y se muere con orgullo, él de su muerte tan blanca, volcado al norte, al raso, con la luz cara a cara. En la ciudad ahora tiene Valle bandera nueva de fábricas y su ceño gris de asfalto ardiendo en otra esperanza. Por un camino de espigas presiente a la democracia con el cadáver de un sable en hombros de la mañana. Y el gran señor de Horizontes, el buen paladín del alba, qué padrino de azúcar en el gusto de la fama, se muere con blanco orgullo, allá de muerte muy blanca, volcado en el norte, al raso, con la luna cara a cara, y un grito nace suspiro del pecho de la campaña, y un suspiro nace grito: ¡viva Aparicio Saravia! Gracias, muchísimas gracias a todos, a los señores ediles del partido de gobierno, a los señores ediles del Partido Colorado, a todos, muchísimas gracias por poder, en nombre del Partido Nacional, en nombre de todos los blancos, realizar este pequeño, pero como yo siempre digo, a mí el Partido Nacional, yo no soy, por eso le dije al principio, no soy un historiador, pero siento una pasión tan grande por mi partido que me lleva a veces a salirme un poco y emplear un poco la nostalgia y todo lo demás. Así que por todo, muchas gracias. Tiene la palabra el edil Mego. Hola. Brevemente, presidente, simplemente hemos asistido como Frente Amplio, como lo ha dicho el señor edil, como partido de gobierno, que también supimos ser partido minoritario en nivel nacional y en el nivel departamental, simplemente con el respeto republicano que merece este tipo de acontecimientos, este tipo de recordatorios de personas tan importantes para la historia nacional. No hay mucho para agregar después de lo que ha dicho el señor edil Cosme Molina y de la forma que lo ha dicho también, además, con una capacidad muy interesante para comunicar. Simplemente adherirnos como Frente Amplio en el respeto, por supuesto,
de lo que es este recordatorio a la figura de Aparicio Saravia y lógicamente asistimos con mucho gusto, como lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, en aquellas cosas que hacen a la síntesis de las mejores tradiciones de nuestra democracia. Así que ha sido para nosotros un gusto participar de esta celebración. Muy bien, señor. Tiene la palabra el edil Adrián Sánchez. Gracias, presidente. Bueno, en el mismo sentido que el edil Mauro Mego, saludamos la locución muy sentida, ¿no?, de Cosme, que se nota que en el corazón, en el alma y en la piel está lo que es su querido Partido Nacional. Saludamos a toda esta colectividad histórica de nuestra República. Reconocemos la figura de Aparicio Saravia como una personalidad histórica del país desde el punto de vista político. Fue nuestro adversario histórico durante décadas, durante años. Pero también voy a ser muy breve en mi locución y voy a cerrar con 3 o 4 palabras de nuestro líder histórico, don Pepe Valle, que cuando supo de la muerte de Aparicio Saravia, su rival directo, histórico, en las luchas de la República, cuando se enteró don Pepe de la muerte, dijo textualmente, y con lágrimas en los ojos, se murió un gaucho bueno. Yo creo que eso también habla de la grandeza de uno y del otro. Y de la grandeza de este país que siempre ha dado a través de la historia, ayer, hoy y siempre, hombres de gran valía y mujeres de gran valía en todos los partidos políticos. Creo que eso es para valorar, para resaltar y también para apreciar por todo el sistema político uruguayo. Gracias, presidente. Adherimos sinceramente a este merecido homenaje al caudillo blanco que entregó sus bienes y su vida en defensa de la libertad y la democracia. Muchas gracias, señores ediles. Se levanta la sesión.